esta hora presentamos estos corazones delante de ti, para que estén prestos y preparados para recibir tu palabra. Pido, Señor, que en esta disertación prevalezca, Señor, la intención de tu Espíritu y no de la del hombre o la del ser humano. Que con la perspectiva del cielo, Señor, se pueda trazar este mensaje, que tú puedas hablar a cada corazón, que tú puedas abrir cada corazón, cada mente, que haya asidero, Señor, para tu palabra en cada vida, Señor, y que la instrucción del día de hoy nos permita prepararnos, Padre, para la toma de decisiones concretas, contundentes, que definan, Señor, nuestro próximo paso a seguir en este caminar de fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si gustan, como somos pocos, pueden acercarse un poco más y pues no les percibo tan aislados. Si gustan, si se sienten cómodos, no hay problema con que se queden donde estén. Bien, mis amados, en la próxima hora estaremos haciendo un abordaje a la parashá correspondiente esta semana, que lleva por título Vayerá. Vayerá. Se encuentra en Génesis, capítulo 18, versículo 1, al capítulo 22, versículo 24. Génesis, o Bereshit, capítulo 18, versículo 1, al capítulo 22, versículo 24. Es una porción bastante extensa que reúne importantísimos relatos, todos ellos enriquecidos con una gran variedad de enseñanzas y lecciones de vida, y que por razones de tiempo abordaremos dos aspectos de ella. El Eterno se revela a sí mismo a Abraham 3 días después de haberse circuncidado. Se considera, obviamente, el primer hebreo de haberse circuncidado a los 99 años. Pero Abraham se retira rápidamente del encuentro para preparar una comida para 3 invitados que aparecen en el calor del desierto. Uno de los 3, que son ángeles en forma de hombres, anuncian que exactamente en 1 año la infértil Sara dará a luz un hijo. Y esto le produce gracia a Sara a tal punto que se ríe. Abraham suplica al Eterno para salvar la perversa ciudad de Sodoma, Sedón en hebreo. 2 de los 3 ángeles arriban a la ciudad perdida, donde el sobrino de Abraham, Lot, les extiende su hospitalidad y les protege de las malvadas intenciones de la multitud. Los 2 huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar y para salvar a Lot y a su familia. La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando transgrede el mandato de no mirar atrás a la ciudad en fuego mientras ellos escapan. Mientras se refugiaban en una caverna, las 2 hijas de Lot, creyendo que ellas y su padre eran los únicos que habían sobrevivido en el mundo, embriagan a su padre y se acuestan con él y quedan embarazadas. Los 2 hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Abraham se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham, en su palacio. En un sueño, el Eterno le advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva a la mujer a su marido. Abraham explica que temía ser asesinado por la hermosa Sara. El Eterno recuerda su promesa a Sara y le da junto con Abraham un hijo que es llamado Isaac, conocido en español como Isaac, que traduce se reirá. Isaac es circuncidado a los 8 días. Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento de su nacimiento. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto.
El Eterno oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida mostrándole a su madre un poco de agua. Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. El Eterno prueba la devoción de Abraham, mandándole sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, hoy en día conocido como el monte del templo. ¿Conocían sobre ese aspecto? El monte del templo, donde está hoy día el monte del templo, hay restos de las ruinas del templo de Salomón. Allí se cree que fue el monte Moriah, y es el monte Moriah. Isaac es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Una voz del cielo lo llama a detenerse. Un carnero atrapado en los arbustos por sus cuernos es ofrecido en lugar de Isaac. Abraham recibe la noticia del nacimiento de una hija a su sobrino Betuel. Vean ustedes todos los relatos que se encuentran en estos 4 capítulos que se encuentran en la Torá, específicamente en el rollo de Bereshit, Génesis. Siempre acostumbro resumir su contenido para que todos nos ubiquemos, ¿verdad? En qué parte de la historia nos encontramos con el relato de las Escrituras. Quiero aprovechar estos segundos para reforzar a todos, ¿verdad?, la importancia del estudio de las porciones de las Escrituras a diario. De manera que cuando venimos a este recinto, hemos sostenido la lectura y, si es posible, el estudio de la porción que corresponde a la semana. Es muy enriquecedor, amados. De manera que cuando vayamos a la disertación del tema, como no se aborda toda la porción, toda la parashat, por razones de tiempo, usted sí puede haber encontrado ese escudriñar con la palabra del Eterno, particularmente con la Torah. ¿Sí? Recordemos que es un mandamiento de las Escrituras abordar las Escrituras, estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras mañana y tarde. Entonces, a diario debemos verlo desde el compromiso, pero también como un mandamiento. Es vital para todos en nuestra vida de fe y en nuestra vida espiritual tener el consumo de su palabra. El consumo de su palabra nos permite mitigar fuerzas externas que operan en los aires para influir sobre nuestras almas. El escudriñar las Escrituras nos permite una defensa intelectual, moral y espiritual ante cualquier ataque del enemigo desde lo espiritual. De manera que cuando disertamos acá la palabra, es un refrescamiento, se debe convertir en un feedback. No necesariamente debemos esperar una noticia novedosa sobre su palabra, sino que debería ser un rocío, un repaso de lo que el Eterno ya nos ha entregado entre semana. Bien. Ahora nos ubicamos en la Torah en Bereshit, capítulo 18, versículo 1. Y el texto dice así, 18.1, Génesis 18.1. Y se apareció el Eterno a Abraham en las llanuras del Manré, estando él sentado a la puerta de su carpa, en el calor del día. Y alzó Abraham su vista, y vio a 3 hombres apostados enfrente suyo. Y al verlos, corrió hacia ellos de la puerta de su carpa, e hincándose a tierra les dijo: mi señor, si por favor encuentro gracia a tus ojos, no sigan de largo ante este servidor, porque yo he de traer un poco de agua para que se laven vuestros pies, y han de recostarse debajo del árbol. Y luego traeré un trozo de pan y repondrán fuerzas. Después podrán seguir
ya que han pasado ante este servidor y ellos dijeron, haz como dijiste. Bien conocida esta historia, sin embargo, aspectos internos creo que son importantes repasar. Y para quienes no le conozcan, bueno, puedan ser edificados en este día con algunos de los valores que nos muestra este relato. Bien, la porción lleva por título Vayerá y proviene del manuscrito, empezando el capítulo 18, cuando dice, y se apareció Dios. De manera que Vayerá traduce, y se apareció, y apareció. También puede entenderse como y se reveló, o se mostró. En todo caso, el que se apareciera el Eterno ante la presencia de estos tres entes que se creen eran ángeles, ¿verdad? Según algunos aportes, del judaísmo, vemos que se aparece el Eterno a Abraham. El Eterno se aparece de multiformes maneras, ¿sí o no? Por alguna palabra escrita, a través de un sueño, por su palabra hablada a nuestros oídos, por un profeta, por alguien que profetice, por la vida de otra persona, como ejemplo, como referencia, por la vida de otra persona, porque esa persona nos viene a dar un mensaje. Fue este caso, que ante la presencia de tres ángeles, venían con una misión de darle un mensaje a Abraham y de darle un mensaje a Sodoma y a Gomorra y salvar a Lot. ¿Ves? Venía en este caso por tres misiones. Una misión, cada uno de estos ángeles que se presentan ante Abraham. De esa manera, el Eterno se reveló a Abraham en esa situación. Ahora, ¿qué aprendemos de este relato? Que el Eterno también se puede revelar a nuestras vidas. De hecho, cuando le conociste, en la forma como lo hiciste, en la forma como fuiste inducido a conocerle, a acercarte a él, a conocer incluso, más allá de conocerle, propiamente a él, pues en su carácter como persona, en conocer algún propósito con tu vida, algún objetivo en particular, ante la toma de una decisión, que él se revele a tu vida para saber qué decisión tomar. Allí el Eterno se muestra, allí el Eterno se revela a nuestras vidas. ¿Están conmigo con esta idea? Entonces el Eterno se revela a nuestras vidas, Vayerá, se presenta, se aparece a nuestras vidas, dándonos el conocimiento de una razón de ser, ya sea porque debemos conocerle, o ya sea porque él tenga que darnos una instrucción. Hasta acá estamos claros, ¿verdad? Siendo así, entonces vemos a efectos del relato que el Eterno se reveló a Abraham. Pero cuando él se revela no fue para presentársele, porque Abraham ya había entrado en una relación de pacto con Hashem, de manera que él ya conocía al Eterno. Sin embargo, el Eterno aún así se le aparece a través de la presencia de estos tres seres. Entonces, ¿se puede revelar el Eterno a pesar de conocerle? Sí se puede revelar. ¿Se revela el Eterno cuando no le conocíamos? Para conocerle, también se revela el Eterno. Entonces, como los que estamos acá conocemos al Eterno, por lo menos en parte de su carácter, en su propósito, en su naturaleza, entonces ahora tenemos que estar muy atentos a cuando Él se revele a nuestras vidas, para darnos una instrucción, para mostrarnos una misión en particular para nuestras vidas. Y uno de los mensajes que traía estos seres tenía que ver con la noticia de que en un año él iba a tener un hijo. Una noticia que salía fuera de toda lógica, comprendiendo en primera instancia la edad de ellos, de Abraham y Sara, y en segundo lugar la condición de Sara, que ya era estéril. Más allá de la menopausia, ante su edad, ¿verdad? Ya ella era estéril. Vivió buena parte de su vida sin poder
sostener un hijo de su vientre, de su fruto, ¿no? Y en ese sentido, ante un estéril y ante la edad de estas dos personas, en la ilógica de concebir un hijo, uno de estos ángeles viene a darle la noticia de que en un año iban a tener a un hijo. Entonces, otro aspecto a considerar acá es que Hashem se revela para darnos una instrucción cuyas características escapan de una lógica. ¿Sí? Escapan de tu juicio, escapan de tu lógica humana, obviamente, y de que escapa de tu razonamiento, de la forma como tú quieres hacer las cosas, de la forma en la que tú quieres alcanzar una meta establecida en un momento determinado. Allí el Eterno se revela con este ángel que se cree fue Gabriel, porque Gabriel también se le revela siglos más adelante a Miriam, hablándole acerca de la concepción de Yeshua, el Mesías. ¿Sí? Gabriel en estas dos porciones de las Escrituras se muestra como un mensajero. Y se cree que fue Gabriel. El otro ángel era Miguel. Miguel es un ángel que aparece también en el libro de Daniel como aquel mensajero que trae juicio, ejecuta juicios divinos. Y Sodoma había sido sentenciada a un juicio divino, por lo cual debía ser destruida. Por lo tanto, era Miguel quien debía dar ese mensaje y ejecutar el juicio sobre esa ciudad. En tercer lugar, el tercer ángel era Rafael. En hebreo se conoce como Refael. Refael era o es el ángel sanador. Él iba a sanar a Abraham de su herida, pues había sido circuncidado hacía 3 días. Es decir, que todavía estaba doliente de su herida, la herida todavía la tenía abierta y él venía también a sanarle. Pero además de sanarle, en su misión él también venía a sobreguardar a Lot y a su familia. Porque Rafael tiene que ver con sanar, con que el Eterno sana. Y sanar va más allá de curar una enfermedad, es de sobreguardarte, sobreprotegerte o protegerte de una condición de peligro, que fue lo que ocurrió con Lot y su familia. Entonces, Hashem se presenta, se revela a Abraham con estas 3 personas, con un objetivo y una misión determinada en cada una de ellos. Ahora bien, lo que aprendemos de esto es que Hashem se revela o te muestra o se muestra para entregarte una instrucción que se aleja de tu lógica o escapa de tu lógica, quiero decir, por un lado, pero por otro lado tiene unas misiones o tiene unos objetivos específicos, para lo cual es necesario que tú estés atento al llamado que el Padre te establece, para que de esa manera tú puedas comprender cuál es el próximo paso a seguir, cuáles son tus pasos a seguir. Entonces, me voy al relato para que hagamos el ejercicio. Una vez que a Abraham se le indica que en un año va a tener un hijo, ¿qué debe preparar él? Bueno, entender que va a tener un nuevo hijo, porque ya tenía a Ismael en este caso. Va a tener un hijo en un año. ¿Qué preparativo se hace para un año? Entendiendo que la bendición se trata de que va a venir un hijo. Como le dicen por ahí en los TikTok con ironía, ¿verdad? Ahí llegó la bendición. O cuando la bendición hace tal cosa, o la bendición hace tal cosa. Bueno, sí, los hijos son una bendición. Aunque se le dé el calificativo desde la ironía en este mundo, los hijos son una bendición. Y que esta bendición llegaba en un año y esto implicaba seguramente una preparación para él en casa. Ahora bien, del lado de Sara era poco creíble aquello y esto pues le genera una gracia y se ríe. Y con toda la ironía entonces de la risa, Hashem permite que se profetice sobre ellos que va a venir un hijo y que se va a llamar Isaac, el que se ríe. Porque fue la causa por la cual ella se rió. Las bendiciones del Eterno nos producen risa, porque nos inducen a un gozo.
Y ese gozo va a producir emocionalmente risas, alegría, ¿sí? Ante una buena noticia, ¿quién no se alegra? Y si la buena noticia es para ti, ¿cuánto no te vas a alegrar? Entonces, ante una bendición, tú vas a estar alegre, y ante esa alegría es necesario que te prepares para recibir lo que implica y significa esa bendición para tu vida. En Abraham fue un hijo que era imposible tenerlo en términos humanos. Para ti, ¿cuál será esa noticia? Puede ser el empleo de tu vida, la oportunidad de tu vida. Puede ser la pareja de tu vida a los que no son casados. Puede ser la casa de tu vida. Puede ser un objeto, un objetivo. Puede ser un emprendimiento, puede ser un proyecto. Lo que está a la puerta y que el Eterno viene a darte la revelación de esa instrucción para que tú camines en función a aquello. Por eso da un plazo. Él podía darle el hijo de inmediato. Él podía darle el hijo ya en 9 meses, lo que tarda un embarazo en términos normales, ¿verdad? Una gestación en términos normales. Pero le da 1 año. Lógicamente, aunque no lo dice el texto, el año permitía un tiempo de preparación. Entonces, Hashem en este día quiere prepararte, no sé si para 1 año, en todo tiempo, en todo caso, sí va a haber un tiempo prudencial para que tú te prepares a lo que Él te va a entregar en tus manos. Para algunos será 1 año, para otros será meses, para otros será días, para otros semanas, para otros años. Todo está en nuestra confianza en Él. Mientras menos confianza tengamos en Él, posiblemente ante lecciones estudiadas en las Escrituras, nos va a llevar mucho más tiempo que nos llegue esa bendición en particular que te va a causar risa, o esa bendición en particular que va a cambiar tu vida. Y cambia la vida, amados. Tanto así que es a través de Isaac donde el Eterno hace surgir al pueblo de Israel, ¿verdad? Luego más tarde con Jacob, después en la transformación de Israel, después en convertirse a través de los 12 hijos en 12 tribus, estas 12 tribus constituirse en una nación entera y que esta nación fuera para bendición a todas las naciones. Al punto que el apóstol Pablo escribe a la carta a los Gálatas que por la simiente de Abraham fuimos nosotros también bendecidos. Y que por la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuál era esa simiente? En términos proféticos sabemos que es Yeshua. Pero antes de Yeshua, en términos naturales, ¿quién era esa simiente? Fue Isaac. Entonces imagínense cómo es que puede llegar una noticia a la vida de alguien tan trascendental que es el punto de inicio de una gran bendición que transformará a las naciones enteras o que servirá de influencia a las naciones enteras. ¿Puede usted ver eso? Entonces, a la bendición a la que me refiero no es aquella que está en la rutina, ¿sí? Como el sustento, la alimentación, los ingresos. Eso es una bendición que proviene del cielo, amén. Y agradecidos estamos del Padre por tener cuidado de nosotros. Pero esta bendición en particular, donde Hashem se revela con esta característica, es una noticia que marca tu vida y te marca a ti para marcar a otros, para marcar generaciones incluso, para formar de ti una nación en términos proféticos. Entonces tenemos que estar entendidos de lo que el Padre quiere revelar a nuestras vidas. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando? Porque no sabemos en qué tiempo nos toca o nos corresponde. Lo que sí es importante es que debemos prepararnos, sin lugar a dudas, amados. Sin lugar a dudas. Y para esto requerimos de mucha disciplina. Y en Hashem y en su reino sabemos que esa disciplina lo marcan tiempos de agonía, tiempos de aflicción, tiempos de tribulación, tiempos de desgano. Pero es necesario mantener la disciplina. En una entrevista al mejor atleta hasta ahora en los 100 metros planos, Usain Bolt, le preguntan cómo es que se debe ganar en una carrera de 100 metros. Si dura son segundos, 10 segundos. Y la competencia demora 10 segundos.
Qué ingrato. Entonces ese comentario ya terminó la carrera. ¿Saben? A diferencia de un juego de fútbol, de un juego de béisbol, tiene una demora, ¿verdad? 2, 3 horas. ¿Cómo prepararse solo para 10 segundos? Entonces el periodista pregunta, ¿cómo ganarse una medalla de oro por 10 segundos? Entonces Usain Bolt le dice, es que no son los 10 segundos de la carrera, fueron los 4 años de preparación para la carrera. Ese es el desafío que nos corresponde a nosotros. Es una preparación de por vida. ¿Ok? Para que Hashem se revele en este punto desde este tipo de bendiciones para nuestras vidas. Amén. Para que lo que llegue no sea casualidad, aunque sea extraordinario, no sea casualidad. ¿Puedes dimensionarlo en tu vida? Lo que eso implica. Entonces, lo que estés haciendo para el Eterno no es en vano, aunque esté pasando mucho tiempo sin resultados aparentes. Si lo estás haciendo para Él, créeme, tendrás tu recompensa. Porque el trabajo y el servicio en la obra de Hashem no es en vano. Y en tu propia vida no es en vano. Otros aspectos a resaltar, solo de estos 5 primeros versículos de esta porción y de este capítulo, lo vemos en el hecho de que Abraham está convaleciente a causa de la circuncisión. Y en el calor del día, cuando ve a estos 3 hombres, no es que él espera que los 3 hombres se lleguen a casa, a ver si le piden un favor, sino que él corre hacia ellos. Escuchen, que eso se ve muy mal en nuestra cultura, pero es completamente bíblica. Abraham le suplica que pasen por su casa. Alguno de nosotros esperaría ver por la ventana, vamos a ver si se acercan. Está haciendo mucho calor, de pronto necesitan agua, pero yo esperaré a ver si ellos se acercan a la casa. Y no es malo, ¿ok? No es malo. Otros, desde la proactividad, esos hombres vienen de caminar no sé de dónde, en este desierto árido, al calor del día, de pronto necesitan agua. Voy a estar aquí muy atento a que me vean, ¿sí? Saldré un poco aquí afuera con las tinajas de agua, a ver si me logran ver, y si tienen la necesidad que se acerquen. Otros le dirían, bueno, no, yo voy a salir, le voy a hacer señas. ¡Ey, aquí hay agua! Si quieren, estamos a la orden. ¿Sí o no? Pero Abraham corrió hacia ellos. Y habrán los que correrán, ¿verdad? Solícitos en servir. Qué bueno. Entre los ejemplos que he citado, este sería como que el mejor o el más ejemplar delante del carácter divino, delante de Hashem, ¿sí? Todo lo demás no estuvo mal. Cada quien reaccionó a su forma, pues, ¿verdad? Para ti no era necesario salir corriendo a hacer, si necesitan algo que vengan con este calorón, ¿sí o no? Otros piensan primero en su comodidad. No, espérate, yo estoy convaleciente. Si ellos quieren algo, que vengan. Pero Abraham corrió hacia ellos. Y por si fuera poco, no solamente corre hacia ellos, sino que se inclina y le suplica que pasen por la casa. Le suplica. En nuestra cultura, suplicarle a alguien implica jalar mecate. ¿Sí? Implica ser adulador. ¿No? Yo esto lo he puesto en práctica en varios momentos. Oye, te suplico que hagas tal cosa. Y la gente me dice humanamente, no, pero tampoco me diga que me... No, te suplico. Porque yo sé lo que significa la palabra. ¿Me explico? Y cuando te suplico, te pido encarecidamente que puedas, en un momento determinado, tomar una decisión o ejercer una actividad en particular, porque yo puedo ver que en tu servicio Hashem puede bendecirte. Entonces sé con qué intención te digo, oye, te suplico, haz tal cosa. Es una súplica. Pero la lectura y la interpretación que debemos dar de esa súplica debe ser bíblica, debe ser desde el reino, no de este mundo pagano.
banal, ¿sí? Entonces, la súplica tiene un lugar y no está mal suplicar. Recuerdo, hace unos años, un maleante me salió en medio de la noche, me quería robar y me pide los zapatos. Yo me puse a quitar los zapatos, pero él me exige que le suplique que no me dispare. Y para la súplica yo tenía que arrodillarme. Y yo me mantuve en mi posición. Oye, disculpa, pero al único a quien yo me puedo inclinar es al Eterno. Es a Dios. No lo voy a hacer contigo. Si quieres los zapatos, bueno, yo te lo estoy dando. Me quito un zapato, ya te lo estoy dando. No, arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate y pídeme que no te mate. No puedo hacer eso. Y en la insistencia, Baruch en un descuido pude huir. Él me percutó el arma, nunca disparó, no sé si por deficiencia o por un milagro. Yo quiero creer que fue un milagro. Amén. El arma no disparó y yo pude huir con el zapato en la mano. No fui tonto, me fugué con el calzado en la mano, ¿no? Pero entendí que ante ese cuadro yo no podía humillarme delante del hombre, mucho menos delante de un delincuente. A ver, en contraste al Creador. ¿Sí me comprenden el punto? ¿Sí? En contraste al Creador, en lo que representa arrodillarme. Y al punto voy. ¿Qué implicaba que Abraham se arrodillara, se inclinara ante ellos? Entonces, acá es importante conocer un poco la cultura. En el pensamiento hebreo está bien visto y es un motivo de honra que alguien se incline. Es algo así como cuando nos saludamos y nos damos las manos o nos damos un beso en la mejilla y a veces hasta nos damos un abrazo. Ese gesto de acercamiento es parte de nuestra cortesía y es parte de nuestra cultura. Aquí no es de extraño, no es de extrañar, ¿sí? En otras culturas eso no se acepta. Bueno, en el pensamiento hebreo o según el pensamiento hebreo, el inclinarse a alguien es reconocer la autoridad de ese alguien. De manera que cuando Abraham se inclina ante estos tres seres, no dice el texto que él supiera que venía de parte de Hashem, ¿sí? Pero de alguna forma hay un signo de humildad. ¿Sabes? Yo estoy debajo de ti, yo estoy aquí para servirte. Y ese debe ser, desde la perspectiva del reino, nuestra actitud frente a la gente que le servimos o que le vamos a servir. Enseña el apóstol Pablo en una de sus cartas que entre los hermanos debemos conducirnos como que si el otro es mayor, ¿sí? Si todos nos conducimos de esa manera, eso propicia y promueve humildad en medio nuestro. Amén. Porque no se trata de darle importancia solo a una persona y alzar a la persona, sino de humillarme delante de esa persona. Pero si todos nos estamos humillando entre todos, ¿qué va a fluir en medio de ese lugar? Humildad. Entonces Abraham se inclina y se pone al servicio de estos tres seres, de estas tres personas. Este gesto es de humildad, es de cortesía, es de caballerosidad, gracias, ¿sí? Y de piedad. Y eso debemos promoverlo nosotros, en nuestra actitud interior, ¿sí? No es que ante todo aquel que tú te encuentras, ahora tú te vas a arrodillar, bueno, ¿qué le pasó a esto? No es que yo aprendí una enseñanza que Abraham lo hizo. No, eso tiene su contexto. Pero sí es importante nuestra postura, en nuestra alma, ¿sí? De servir a otros, que no es adulación. El servicio a otros, y sobre todo si este otro es un servidor de Hashem, se convierte en un servicio divino, en un servicio que tú le prestas al Eterno por servirle a alguien que es de autoridad en su reino. Amén. Ahora, él no escatima su convalecencia, sino que al contrario, él se esfuerza, corre, se inclina y se pone al servicio de estos seres. Entonces, ¿qué aprendemos de la lección? Que esa debe ser nuestra actitud. Actuar con proactividad, por eso corremos, o deberíamos correr, o seguir el ejemplo que Caracas dio, que Abraham dio, de correr solícito en prestar un apoyo, en prestar una ayuda, ¿sí?
en tener la actitud de humildad de ponerse al servicio de esos seres y de ofrecerle agua para lavar sus pies. Porque era importante el lavarse los pies, el refrescarse. Caminar en el desierto, amados, en medio del calor del día, con las sandalias de aquella época, si acaso tenían sandalias y por si acaso no estuvieran descalzos, ¿sí? Era de gran fatiga para los pies, de gran ardor, dolor incluso, ¿no? Sobre los pies. De manera que conseguir agua para refrescarse era un oasis. Era una gran necesidad. Es como necesitar agua para beber hoy en día. Es como necesitar gasolina cuando no tiene combustibles en el vehículo. Es como necesitar la energía eléctrica para tú contar con el aire acondicionado. Cónchale, se necesita. Es una prioridad en el momento. No te mueves si no está, pero hace falta, ¿no? Entonces, ponerse a disposición del servicio a otros nos permite ser habilitados para alcanzar bendición en el eterno. ¿Sí? Fíjense que después de este recibimiento de Abraham a estos tres seres, es cuando uno de ellos le declara cuál es la bendición sobre ellos. Entonces, nuestra actitud cuenta mucho, amados, para estar prestos y estar preparados a la bendición que Hashem quiere entregarnos. Y parte del hecho de ser solícitos, de ser proactivos, de ser servidores, entendiendo que no es a los hombres, sino al Eterno. Tratándose de estos ángeles, eran mensajeros del Eterno, sin duda alguna. Pero sabemos nosotros que en el pensamiento hebreo, alguien que le sirva al Eterno se convierte en un ángel del Señor. ¿Sabían ustedes eso? En el libro de Apocalipsis, en la carta de Revelaciones, cuando el Eterno se refiere, cuando Juan, el apóstol Juan, o Yohanan, se refiere a los ángeles de la iglesia, ¿a quién se está refiriendo? A los ancianos, a las autoridades de las congregaciones, ¿cierto? Entonces, esos ángeles eran enviados, son enviados de parte de Hashem. Estos mensajeros eran enviados de Hashem. Sean ángeles o no, eran enviados de Hashem y eso los habilita como ángel. Sean seres espirituales o no, eran ya enviados de parte de Hashem, porque solo alguien enviado por Hashem podía saber que en un año iban a tener un hijo, que era necesario llegar hasta Sodoma para sentenciarles el juicio sobre la ciudad de Sodoma y sobre guardar a Lot y a su familia. ¿De acuerdo con eso? Entonces, la actitud que asumió acá Abraham debe ser modelada por nosotros, sobre todo entendiendo que en un sentido profético, Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre, en el sentido profético. Entonces, debemos, amados, atesorar en nuestra alma esa actitud de actuar desde la proactividad, de estar abierto al servicio una vez que vemos la necesidad. Imagínense cómo dice Abraham: mi Señor, si por favor encuentro gracia a tus ojos, no sigas de largo ante este servidor, porque yo he de traer un poco de agua para que lave tus pies y han de recostarse debajo de un árbol. O sea, hasta refugio les brindó, hasta un sitio de descanso les ofreció. Esa debe ser siempre nuestra actitud en el reino. Ese era el primer aspecto que quería compartir con todos el día de hoy. El segundo aspecto tiene que ver con el sacrificio de Isaac. Y para ello nos vamos a dirigir a Génesis capítulo 22. Versículo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para conocer mayores detalles de esta historia. Es una historia bien conocida por todos, tiene que ver con el sacrificio de Isaac, ¿cierto? Sin embargo, quiero compartir con todos la lectura desde la Torá que nos ofrece otros detalles. Dice la Escritura: y fue después de estos sucesos que el Eterno decidió poner a prueba a Abraham. ¿De quién venía la prueba? Del Eterno. El Eterno nos prueba. Amén. El Eterno nos prueba.
Y le dijo a él, Abraham, y él contestó, heme aquí. Le dijo el Eterno, toma ahora a tu hijo, a tu predilecto, al que amas, es decir, a Isaac, y vete con él a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que te he de indicar. Y madrugó entonces Abraham en la mañana, y ensilló su asno, y llevó a sus dos muchachos con él, junto con Isaac, su hijo. Cortó la leña para el altar, y se dirigió hacia el lugar que le había dicho el Eterno. Al día tercero del camino, levantó Abraham su vista y vio el lugar a lo lejos. Y le dijo Abraham a sus muchachos, quédense aquí ustedes con el asno, y yo y el joven iremos hasta allá. Nos hincaremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del sacrificio y lo colocó sobre Isaac, su hijo. Y llevó en sus manos el fuego y el pedernal, y caminaron luego juntos. Entonces Isaac le dijo a su padre, Padre mío. Y este dijo, heme aquí, hijo. Y le dijo, está el fuego y la leña. ¿Y dónde está el cordero? Y respondió Abraham, el Eterno indicará el cordero. Para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron entonces caminando juntos. Y fue así que llegaron al lugar que les había indicado el Eterno, y construyó allí Abraham el altar para el sacrificio. Y también acomodó las leñas. Y luego amarró Isaac su hijo y lo colocó sobre el altar, encima de los leños. Y extendió Abraham su mano y tomó el pedernal para degollar a su hijo. Y entonces le llamó la voz de un ángel que del cielo le dijo, Abraham, Abraham, que respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el joven, ni le hagas nada en absoluto, porque has dado a conocer que eres temeroso del Señor, y no te has negado a ofrecer a tu hijo, a tu preferido, ante mí. Y levantó Abraham sus ojos y vio allí un carnero, que desde hacía rato estaba enredado entre las ramas con sus cuernos. Y entonces fue Abraham y tomó ese carnero y lo ofreció en sacrificio a cambio de su hijo. Y llamó a Abraham a ese lugar con el nombre Hashem proveerá, Hashem Jireh. En el futuro, lo que se dirá un día como hoy, en el monte donde el Eterno se revelará. Y lo llamó el ángel de Dios, Abraham, otra vez desde el cielo, y le dijo, por mí he jurado, dice el Eterno, que a consecuencia de haber hecho este acto heroico y por no haberte negado a ofrecer tu hijo el preferido, he de bendecir y multiplicar a tu descendencia, tanto como las estrellas del cielo y como la arena que existe en la orilla del mar. Y conquistará a tu descendencia los baluartes enemigos. Y se bendecirán por tus hijos todas las naciones de la tierra, pues oíste mi voz. En líneas generales, conocemos la historia, conocemos las conclusiones de la historia, pero quiero resaltar algunos aspectos que tienen que ver con la disposición de sacrificar algo. Y para esto es importante que nos ubiquemos en el contexto antiguo, cuando en medio de estas culturas se hacían sacrificios humanos a dioses paganos. Es decir, para Abraham es muy seguro que no era desconocido el acto de sacrificar a un hijo. Eso, en esa cultura, no la hebrea, sino la de Ur de los Caldeos, en Babilonia, ya se hacía. Entonces, este acto no era del todo desconocido. Si hubiese sido, creen los exégetas, sabios de Israel, que de haber sido completamente desconocido, lo que implicaba sacrificar a un hijo, naturalmente le iba a preguntar, pero ya va, Señor, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo? ¿Sabe? Algo nunca antes oído, nunca antes visto. Entonces, en medio de ese entorno social e histórico para el momento, se sacrificaban ya seres humanos
a dioses paganos. De manera que esto no era desconocido, la práctica no era desconocida. Ahora bien, él escucha la instrucción y sin mediar, sin objetar, sin argumentar, él procede a seguir la instrucción del Eterno. Prepara la leña, ensilla el asno, se va con sus dos muchachos, como lo declara acá la Torá, a un monte alto en Moriah y ubica el lugar donde va a ser el sacrificio. Mientras van caminando, llega un punto donde ya el asno no puede subir más, debe quedarse allí al cuidado de los dos muchachos, sus dos sirvientes, y él continúa con su hijo. Aparentemente, según el relato, ya él tiene el fuego, ya tiene la madera, pero no tiene el animal a sacrificar, no tiene el cordero. Y es allí donde Isaac le dice a su padre: Padre, tienes la leña, tienes el fuego, pero no veo el cordero. Y acá es donde sobreviene la sabiduría de lo alto en Abraham, de que Abraham todavía en la espera de que Hashem hiciera algo, proveyera un medio, diera una respuesta en su plantación al sacrificio, no le dice: hijo, el sacrificio eres tú, sino que le dice: el Eterno verá, el Eterno proveerá, ¿sí? Hashem proveerá. A pesar de que me ha dado la instrucción de que tú eres el sacrificio, Él va a proveer. Vaya que para presentar un sacrificio al Eterno necesitamos sabiduría, amados. ¿Sabiduría para qué? Para no desesperarnos ante la instrucción que Él nos esté dando de sacrificar algo. Y si bien a Abraham el Eterno le dio la instrucción de sacrificar a su hijo, de hacer un sacrificio, donde el sacrificio iba a ser su hijo, muchas veces en nuestras vidas Hashem nos presenta pruebas que implican sacrificios. Seguramente no de tu hijo, pero sí de lo que tú más ames. Sí de lo que sea tu motivo predilecto. ¿Ok? Eso implica sacrificio. Cuando tú das, cuando tú entregas lo que más amas, eso es un sacrificio. ¿Lo ven? Cuando tú das o entregas lo que más amas, esto se convierte, en nombre del Señor, por supuesto, esto implica un sacrificio, no una resignación, sino un sacrificio. Y ese sacrificio es visto por Hashem. Cuando es por su causa, es visto por Hashem. Y cuando Él te prueba ante la posibilidad de presentar un sacrificio, esto va a generar dolor, va a generar naturalmente pesar. ¿Sí lo ven? Porque si no, deja de ser sacrificio. Cuando tú entregas lo que más amas, naturalmente va a generar dolor. Y en este tipo de pruebas, Hashem demanda sacrificios en primera instancia para probar tu corazón, para que saques lo que hay en tu corazón, si realmente lo amas a Él más que lo que estás sacrificando. Escucha eso. No está fácil. Cuando nos corresponde sacrificar algo delante del Eterno y que dicho sacrificio implica que amemos más al Eterno. Entonces, en este tipo de sacrificios, muchas veces, en nuestra inmadurez espiritual, en nuestra falta de carácter, en nuestras deficiencias que tengamos en nuestra alma, ¿verdad? Y que continuamente estamos en constante rectificación, restauración, mejoramiento continuo, muchas veces nos negamos a aceptar la prueba. Ni siquiera ensillamos el asno. Simplemente, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy dispuesto a sacrificar eso que tú me estás pidiendo. Y entonces, donde dejamos de ver su mano, cuando posterior al sacrificio, posterior al sacrificio, Hashem nos bendice. Y es por ello que esa bendición en particular que esperas de Él,
no ha llegado, porque no has sacrificado lo que Hashem te ha pedido sacrificar. ¿Caemos en cuenta con el principio? Por un instante, haz memoria de algún sacrificio que Hashem te ha demandado, en el cual no has obedecido. ¿Llega alguno a tu mente? Por ejemplo, en la etapa de noviazgo, el que tú te guardes para Hashem, de no llegar a la intimidad antes de casarte, eso implica un gran sacrificio. Eso implica un gran sacrificio, porque eso golpea tus necesidades fisiológicas. A veces las creencias de las personas. Y así. En todo caso es un valor para el cielo. Entonces, si tú lo ves con la perspectiva de él, puedes tener la fortaleza de que en el estado de noviazgo tú puedas guardarte para Hashem. Y en consecuencia, Hashem te va a bendecir. Eso es un ejemplo. Pero como esos sacrificios, hay muchos. El guardarte para él, digo, en santidad, ¿no? En no practicar de forma deliberada el pecado. El honrar al Eterno en las convocatorias sagradas forma parte de ese sacrificio. Cuando ponen ante tu balanza, ¿sí? Propuestas que en lo inmediato te generan mayor beneficio en contraste con la honra al Eterno. Hey, eso demanda sacrificio. No todo el mundo tiene el corazón preparado para comprenderlo y sacrificar eso. Oportunidades de empleo. No les he contado que hace un mes aproximadamente me hicieron una propuesta para irme a Argentina, a conducir una coordinación en seguridad en una empresa privada en Argentina. Todos los gastos pagos. Es solamente la aceptación, porque hasta el boleto te lo cancelan. Entonces pongo en una balanza esa gran oferta de empleo en contraste con mi servicio al Eterno. ¿Sí? La gente de mi entorno, no creyente por supuesto, me dice: Rafa, pero si es por una congregación, allá hay muchas congregaciones. Es que mis hermanos en la fe, para mí son, es que los hermanos, en todo el mundo hay hermanos en la fe. No se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad de Hashem. De que si Él me está pidiendo lo que yo más anhelaría, yo esté dispuesto a sacrificarlo. Un empleo con esas características, que es uno de los aspectos que yo añoro en mi vida, el trabajar, el ser productivo, el ser profesional, el mantenerme en una organización para sumar. Amados, eso para mí cobra demasiado significado. Pero presentarlo en una balanza frente a lo que Hashem me ha prometido, frente a las demandas del trabajo en su obra, en todas estas circunstancias, eso para mí no tiene precio. Entonces, no se compara esa oferta con lo que Hashem me está demandando. Entonces, cuando tú entiendes que vives para Él, cuando lo entiendes así, de forma tan cercana e íntima, que tú vives para Él, vives para Él, tú te anulas por vivir para Él, estas cosas quedan en segundo plano. Y como quedan en segundo plano, entonces cuando llegan esas propuestas, porque cuando no estás preparado no llega la propuesta. Cuando tú lo anhelas, no llega la propuesta. Son las cosas que hace el Eterno a causa de sacrificarnos para Él, a causa de entregarnos a Él en sacrificio vivo. ¿Puedes verlo? En sacrificio vivo.
Y así como esa experiencia, hay muchas otras situaciones donde Hashem demanda sacrificio. A veces, en nuestra incredulidad, porque al final es falta de fe, nos hacemos los locos. Pero sabemos muy bien qué demandas particulares, específicas, nos hace Hashem a nuestra propia vida. Hay demandas que Hashem te hace que no le hace a más nadie y que trasciende tu lógica. ¿Sí? Hay demandas de demandas. Recuerdo que hace muchos años atrás, Hashem me demandó no consumir café. Fue en un periodo que yo me encontraba en la universidad. El café me generaba mucho insomnio. Y para estudiar a alta hora de la noche, yo me sometía a beber café para tolerar el sueño y poder estudiar. Y eso me generó una serie de trastornos, mucho agotamiento mental. Y oraba al Eterno para que me sanara. Y en uno de esos encuentros, Hashem me expresó que renunciara al consumo de café en esa etapa de mi vida. Y lo hice. Y empecé a ver resultados. Cuando yo le compartía a algunas personas que Hashem me había mandado a abandonar el café, la gente se burlaba de mí. ¿Pero por qué? Si el café no es malo. La Biblia no dice que no consumas café. Hay demandas particulares que Hashem hará sobre tu vida, que te tocan es a ti, aunque no estén en su palabra. ¿Sí? Por circunstancia. Algunas no serán de por vida, serán temporales, fue mi caso. ¿Sí? Yo puedo consumir café. Pasé esa etapa, superé esa etapa, ya puedo consumir el café. Pero habrán otras que serán de por vida, donde tú tienes que guardarte de por vida para él. ¿Sí? Les comparto otro sacrificio que yo tuve que hacer en mi vida. Antes de casarme, y antes de tener novio incluso, uno de mis sueños era tener éxito en mi familia. Éxito desde la escritura. No porque todo iba a ser perfecto, obviamente que no. Pero sí teniendo las riendas del asunto, conociendo su verdad, en cómo funciona su verdad en su familia, o en las familias que son parte de su reino. Tenía mucho temor por las frustraciones de mamá en casa, por toda la distorsión que había en generaciones anteriores en mi familia. Tenía mucho temor de fracasar. Entonces le pedí al Eterno que me diera como la forma o la fórmula, ¿sí? De no incurrir en el fracaso. Enséñame a no incurrir en el fracaso, en ese fracaso, en lo matrimonial, en lo familiar. Ayúdame a verlo, cómo lo vivo. Y la demanda para Hashem a mi vida fue: guárdate en mí. No podía tener sexualidad antes del matrimonio, con ninguna relación de noviazgo o con ninguna mujer. Yo me ofrecí en sacrificio al Eterno. Si yo hago esto, Señor, tú me bendices. La verdad nunca escuché si Él me dijo que sí, pero en mi espíritu percibí que Él estaba de acuerdo. Y me guardé contra viento y marea, me guardé para Él. Y fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, hasta que finalmente me casé a los 26 años. No había apuro, no había afán. Esperen a Hashem. Y ese sacrificio de aquel entonces se ha vertido en bendición para mi vida actual. Baruch Hashem. Bendito el nombre del Eterno. Amén. Por esas demandas de sacrificio que Él pide a nuestras vidas. Amén. Hay una abierta para todos por su palabra. Obedecer sus mandamientos. Cuando estás expuesto a la tentación, pero no flaqueas ante ella, en ese momento estás presentando un sacrificio al Eterno. Cuando ayunas, te estás sacrificando para el Eterno. Cuando vienes a este recinto entendiendo que es para alabar su nombre, para manifestar su gratitud a Él, es un tiempo de sacrificio.
Porque créeme que es mucho más cómodo quedarse en casa, acostado. Sobre todo sabiendo que es un día de sosiego y de descanso. ¿Sí lo ves? Es sacrificio. Eso es sacrificio. Y muchas veces Hashem nos somete a la prueba de que vengan propuestas para ocuparnos en un día como este, por ejemplo. O para un día que ha sido consagrado para Él. Me refiero al resto también de las convocatorias. ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Qué pesa más en la balanza? Este es un tiempo para revisar eso. Y saber que si nos estamos negando a nosotros mismos, evidentemente no vas a estar de acuerdo con tu propia voluntad. Escucha esto. ¿Sí? Porque algo dentro de ti te dice, no, yo debo aceptar. ¿Sí? Pero tu espíritu también te conduce a hacer, ¿sabes qué? Como es lo que tú deseas, sacrifícalo. Haz la prueba de sacrificarlo. Fue esa la vivencia que vivió Abraham al sacrificar a su hijo. Él tenía conocimiento de lo que ya implicaba un sacrificio de un ser humano, pero aún así no era cualquier ser humano, era su hijo. Y era el hijo al predilecto, al que más amaba, por todas las condiciones en las que se dieron, ¿sí? Porque si Hashem se lo da a los 100 años, créeme que el valor de ese hijo es distinto a cualquier otro. Pero fue a los 100 años. Y fue cuando menos creí, y fue cuando me era imposible, allí llegó la bendición de Hashem. ¿Sí? Llegó la bendición de Hashem. Bajo esa circunstancia, llegó la bendición de Hashem. Entonces, era el hijo predilecto. Y después que tú me lo das, tú que me lo pides, te lo voy a negar. Esto no es fácil. Por algo fue llamado el padre de la fe. ¿Sí? Porque ¿cómo es que el Eterno te bendice y te demanda luego un sacrificio sobre esa bendición que te ha dado? ¡Wow! No está fácil. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Eterno que nos bendiga con algo? Suplir alguna necesidad. Luego Él nos bendice y sobre esa bendición Él nos pide o bendecir a otro o entregarlo a otro. ¿Y cómo nos cuesta soltarlo cuando Él mismo fue el que nos los dio? Seguro estoy, todos, en alguna medida, hemos atravesado por esas realidades. Sacrificios. La vida en el reino depende de sacrificios, amados. Y esto es duro para la nueva era, para las nuevas tendencias. Esto es muy duro, porque se profesa y se promueve una felicidad desde el confort, desde todo lo bueno es para mí, donde yo estoy de primero. Y si hay un segundo lugar, es para mí. Y si hay un tercer lugar, es para mí. Donde pensaré en mí, siempre, primero soy. Primero yo. Esas son las tendencias filosóficas que hoy por hoy reinan en este mundo caído, en esta naturaleza caída. Entonces, una forma en la que el reino nos somete a entrenamiento constante es a sacrificar, 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 sacrificar los dichos de tu boca, ¿sí? Cuando lo que quieres decir, no debes decirlo. Sacrificio, ¿sí? Sacrificio cuando estás frente a la tentación, pero aún así no cedes. Sacrificio. Sacrificio cuando Hashem te muestra cómo ayudar a alguien y lo haces, a pesar de que tú quedes relegado, tú no seas el primer lugar. Porque cuando ayudamos a otros desde las obras, eso es fácil, eso no produce dolor. Pero cuando ayudamos a otro, cuando tú eres el sacrificado, o cuando por resultado tú quedas sacrificado, eso duele. Pero son esas dolencias, amados, las que Hashem recibe en su mano para recompensarte más adelante. Amén. La vida en el reino, la vida en su obra, la vida de fe va a depender constantemente de algún tipo de sacrificio.
Baruch Hashem, de que papá no nos va a pedir a nuestros hijos. Sin embargo, hay circunstancias en la vida donde eventualmente incluso debes entregar a tus hijos. Cuando perdimos a los gemelos, a pesar de que estaban sometidos a una patología y que había una tendencia, el soltarlos por confiar en Hashem, ¿sabes? El no contender contra Hashem nos ponía en una situación de sacrificio, de espera continua en Hashem. Eso fue un sacrificio. El aceptar su voluntad en nuestra vida es un tipo de sacrificio. Amén. A eso nos quiere llevar el Eterno en este día, a valorar la vida en sacrificio, a valorar los sacrificios que son necesarios exponernos para el esfuerzo, para la transformación de nuestro ser interior. Porque cuando tú te habitúas a sacrificarte por otro en medio de la bondad o en medio de bondad, aprendes a ser bondadoso. No se nace bondadoso, se aprende a ser bondadoso. Y nuestro padre Abraham fue un hombre marcado por la bondad, por ese tipo de bondad que te lleva a correr hacia aquellos que necesiten o tengan alguna necesidad, a inclinarte ante ellos, a ponerte a favor de ellos, a no pensar solo en ti, a no pensar solamente en que estás convaleciente, porque es real, estás convaleciente, pero más allá de estar convaleciente y al calor del día, voy a buscar a quien ayudar, voy a buscar a quien tender la mano. ¿Vemos la diferencia? Debemos ejercitarnos, amados. Y este es un año para ejercitarnos en el servicio a los demás, al servicio a otros y al servicio, por supuesto, a Hashem. Amén. Lo bonito de esto es que cuando le sirves a otro, ya le estás sirviendo a Hashem. Ahora, si tú lo haces con la perspectiva de que es en Hashem, independientemente de cómo te vayan a responder, tú lo vas a hacer con amor, con agrado. Tú vas a ensillar el asna, vas a llevar a la gente que está contigo. Para el caso de Abraham eran sus dos muchachos. Para ti a lo mejor son tus hijos, tus familiares. ¿Sabes qué? Necesito ensillar el asna. ¿Por qué? Porque Hashem me ha mostrado presentarle un sacrificio. Le voy a dar lo mejor. En días pasados me sometí a 3 días de ayuno. Y gente de confianza en mi entorno me dice, pero si estás de vacaciones, ¿no se supone que las vacaciones son para disfrutar? Se supone. Pero en alguien que camina en fe, va a haber tiempo para el disfrute, pero tiene que haber tiempo para el sacrificio. Porque si no me sacrifico por él, en este periodo de tiempo que estoy de vacaciones, me puedo olvidar de él. No quiero correr el riesgo, entonces me sacrifico. Amén. Me sacrifico. Y la primera noche vino la primera demanda. Hambre como nunca. Fue un día súper ejercitado. Pero me voy al segundo. Y al segundo día, al mediodía, con ganas de morirme. Pero sigo. ¿Sí? Y demanda de la cotidianidad, cargar el botellón de agua. Hay que hacerlo. Tocaba hacerlo. Bueno, es parte del sacrificio, cárgala. Ya mi hijo crecerá y después lo llevará él. Ya me vendrá algún conocido, algún amigo, algún hermano, él está ahí conmigo y lo hace él. Pero hoy, o en ese momento, me tocaba y se hizo. Entonces, el segundo día vienen los argumentos mentales, ¿no? Ya estás agotado, estás esforzado también por otras cosas, a pesar de estar en ayuno. El primer mediodía no fue del todo entregado al Eterno, porque tuviste también otras ocupaciones. Y también estás de vacaciones. Entrega el ayuno. Y ese día la cena fue la más suculenta. ¿Sí? Y mis hijos, muy atentos y pendientes, papá, pero mira, está muy sabroso, pero por lo menos un poquito. Ah, pero comparte con la familia. Entonces arribamos al tercer día. Sacrificio, amado.
Eso debe ser parte de nuestro estilo de vida. Amén. Por supuesto que con equilibrio. Para ello simplemente ser guiado por el Espíritu de Hashem. Amén. Por el Espíritu de Hashem. Sacrificios. Nos topamos con un matrimonio al borde de la separación. Y ayuné también por esa causa. Y hoy en día Hashem ha hecho milagros. No se trata de mí. Se trata de la disposición de mi corazón por ver gente restaurada. Y Hashem acompaña eso. ¿Lo ves? Sacrificio, amado. No solamente pensar en nosotros. Hay tiempos para eso. Claro que sí. Pero no es solo para eso. Es también para pensar en otros. Y su reino no consiste en comida y en bebida, como lo enseñó Yeshua. Amén. Sino en justicia, paz y gozo. Entonces imitemos a este gran líder, al padre del pueblo de Israel, Abraham, que en su bondad no escatimó para servir a otros. Él no está viendo si lo merecen, él no está viendo si son buena gente, él no está viendo quiénes son, simplemente tienen una necesidad. Al calor del día, en medio del desierto, van a necesitar agua. Yo voy allá. Yo voy allá. Amén. Y por otro lado, la disposición de entregarle al Eterno lo que más ama. A veces nos vamos a encontrar con pérdidas que fueron propiciadas por Hashem a causa de algún sacrificio. ¿Sí? La pérdida de un hijo pudiera ser. La pérdida de un ser querido puede ser. La negación a una gran oportunidad en tu vida puede ser. Sacrificios. Hashem siempre nos va a llamar a sacrificios. ¿Y por qué el sacrificio? Dirían algunos cristianos de la posmodernidad. El sacrificio ya lo pagó Yeshua. Tú estás para disfrutar. Esos mensajes los llegué a escuchar mucho. Tú disfrutas tu vida porque ya Yeshua pagó lo que tú tienes que pagar. Eso en cuanto al pecado. Pero en cuanto a una vida piadosa, todavía depende de mi corazón vivir en sacrificio. Y si no me cree, me remito al apóstol Pablo, quien estando preso seguía escribiéndole a las iglesias. Y con esto voy finalizando. Nos vamos a la carta de Filipenses. Humillación y exaltación del Mesías. Porque al punto que quiero llevarles, mis amados, cuando estamos sometidos a una vida de sacrificio, cuando en nuestra vida de fe estamos expuestos a sacrificios permanentes, es cuando somos o resultamos ser humillados debajo de la mano del Todopoderoso o en la mano del Todopoderoso. Entonces el apóstol Pablo, en cuanto a la humillación y exaltación del Mesías en la vida del creyente, le escribe a los filipenses lo siguiente. Capítulo 2, versículo 1 de Filipenses. Por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Siempre voy a proyectar humildad si considero al otro más importante que a mí mismo. Así no lo sea en cuanto a un status quo,
a un estatus social, ¿sí lo ves? Pero si tú ves al otro siempre mayor que a ti mismo, tú actúas con humildad, ¿sí? ¿Has dado una ofrenda de acá a alguien de la calle? Si tú lo ves o tú lo haces viéndote a ti más importante que él porque él está en condición de calle, perdiste la ofrenda de acá. Tú debes verte como que si él es mayor que tú. Así lo vería el Mesías. Por cierto, en estas dudas que se nos presentan entre qué sacrificar o no, si tienes duda, ¿qué sacrifico o qué no? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Cómo lo mido? Te doy esto de parte del Eterno, una perla que me dio hace un tiempo. ¿Qué haría Yeshua en tu posición? Y lo que haría Yeshua en tu posición es de lo que te corresponde hacer. Haz el ejercicio. No puedo hacer algo, ¿verdad? Me incomoda hacer algo, me molesta hacer algo. ¿Qué haría Yeshua? No, también le incomoda. Ah, estoy bien. Ahora hago el otro ejercicio. Me incomoda hacer esto. Pero aunque me incomoda, es eso bueno, pues. Pero a mí me incomoda. ¿Qué hago? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Qué haría Yeshua en mi lugar? Lo hace. ¿Qué te toca hacer? Hacerlo. Tremendo, amado. ¿Sí? Son esas particularidades, ¿no? Esos rincones de la casa, que a veces uno se mete allí a escudriñar, buscar la obra, ¿no? Tú te trancas y no puedo hacerlo. Pero ¿qué haría Yeshua? Él lo haría. Entonces yo debo hacerlo. O lo contrario, quiero hacerlo. Pero ¿qué haría Yeshua en esta posición? No lo haría. Entonces me corresponde no hacerlo. Excelente. Disculpen, se me cerró por acá la Biblia. Escuchen. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto suena extraño en nuestra cultura occidental, ¿sí o no? No buscando cada uno sus propios intereses. ¿Qué nos enseña la cultura actual? TikTok, redes sociales, Instagram, Facebook. Cacería de brujas, cada quien luche por lo suyo, ¿sí? Y te sientes mal si estás en desventaja. Pero ¿qué nos enseña el Mesías? O el apóstol Pablo en este caso. No buscando tu propio interés, sino más bien el de los demás. O sea, es tú procurar el de los demás. ¿Sí? Es tú procurar el de los demás. Porque si fuera nada más, no buscar mi propio beneficio y me quedo allí en neutro. Pero en el reino, además de no buscar solo mi propio interés, sino buscar el de los demás, ahí tu concepción de la vida cambia. Porque cualquier proyecto que tú hagas bajo este pensamiento sería no buscando tu beneficio propio, sino el de los demás. Y en consecuencia tú vas a tener el propio. ¿Ves la diferencia? Le he dado este dato a algunos compañeros de trabajo. Me dicen, Rafa, ¿cuál es mi error? ¿Estoy cobrando muy caro? No, no se trata del costo. Se trata de cuál es el interés. ¿Estás buscando beneficio propio? Claro, esto es mi trabajo, esto es mi sustento. No le digo más nada porque yo no conozco. Pero por dentro estoy gritando, no pienses en ti, piensa en los demás. Y en consecuencia, Hashem velará por ti. Porque el tema es que mientras tú veles solo por ti, estás apartando al Eterno. No, Señor, tú allá, yo me encargo de mí. Y el Señor, no, papá, no me hables. No, ahorita no me hables. Yo estoy luchando por mí. Yo no tengo tiempo para ti. Yo estoy luchando por mí porque lucho por mis propios intereses. Pero no sabemos que la clave en la humillación que trata que tu alma sea absorbida por el Mesías para que el Mesías viva en ti, trata de que no se trata de tus propios intereses, sino del interés de los demás, del beneficio, de lo que aporta a los demás. Puedo hacer el evento del año, pero si mi mirada es solamente mi beneficio, no alcancé nada.
Pero si yo hago el evento pensando en el beneficio de los demás, Hashem te recompensará. Eso vendrá después. No te preocupes, que si esa factura va para el cielo, Él la paga. Porque Él mala paga no es. Porque para siempre es su fidelidad. Y en cuanto a deuda, métela allí. Porque si Él es fiel, no te va a dejar mal pagado. No te va a dejar con deudas. Amén. Eso lo hace Hashem, amados. Pero necesitamos tener la disposición de Abraham por presentar el sacrificio. Lo que más ama, su hijo. ¿Y cómo se traduce eso a nuestros días? ¿Cómo puedo darle sentido a mi vida de que la constante en sacrificio me está llevando a ser humillado delante del Eterno? ¿Cuántas veces llegaste a gozar de un gran beneficio, de una gran comodidad, y de pronto te has quitado y empiezas a pagar un precio? Y pagar ese precio, nadie te lo dirá. Pero tú sabes muy bien que son procesos de humillación, ¿o no? ¿Cierto? Son procesos de humillación. Eso ya lo está viendo. Y lo está haciendo para exaltarte en su tiempo, no en el tuyo. En su tiempo. Porque cuando Él te exalte en su tiempo, tú valorarás todo el sacrificio que le presentaste y que viviste delante de Él. Esa es la razón de ser del sacrificio constante en la vida. Pero debe haber, amados. Una vida de solo confort, de solo comodidades, créame, no es un pensamiento religioso, pero no está conforme al reino. Una vida así es una vida vacía. Y una vida vacía, amado, le pertenece a Babilonia, a Egipto, no al Eterno. Entonces, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Sí? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en el Mesías, el cual, aunque existía en forma del Eterno, no consideró ser igual o ser usurpador de Dios como algo a que aferrarse. O sea, hasta a Yeshua le costó un sacrificio el despojarse de todo lo que él tenía si él habitaba a la diestra del Padre. Y si él es nuestro maestro, que no corresponde a nosotros. Entonces, estos mensajes de facilismo, de la vida es bella, de que todo es fácil, de que todo está en tu mente, amados, no son congruentes con el mensaje del reino. ¿Sí? A Yeshua le tocó despojarse. Hay tiempo para despojarnos, amados. Hay tiempos de sacrificio que van a implicar despojarte de tu comodidad, de pensar en el otro en primer lugar. Quizás este mensaje se te hace muy lejano si no hay bondad en tu corazón. Muy cercano si hay algo de bondad en tu corazón. Pero si lo ves así, ríndete a las manos del Eterno en sacrificio. Y tras ese sacrificio, Hashem irá enseñándote en distintas etapas de tu vida a ser humillado, pero en sus manos. Es doloroso. En sus manos es doloroso. Pero a su tiempo, Él te va a exaltar. Por lo cual el Eterno también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Vea gente que viva dignamente. Vea familias que se esfuerzan por vivir dignamente y revise su pasado. Todos fueron humillados. Ninguno de esos resultados presentes y actuales provienen de un premio en el supermercado, de un sorteo de que este se lo ganó por suerte. No es por suerte, amado. Si alguien goza de buena vida en todo su esplendor, porque la gente traduce también, y son conceptos que también hay que derivar en nuestra mente, que el que tiene dinero ya vive bien. No, ese es solo un pequeño elemento. Y tan pequeño el elemento que hay gente que lo único que tiene es dinero. Es lo único. Y existen en esta vida solo por el hecho de tener dinero. Hashem nos ha llamado a gozar de una vida en abundancia. Y el dinero es una pequeña parte de ello, pero no es el todo. Y a veces volteamos la mirada del todo para buscar solo el dinero.
Y Hashem nos demanda que busquemos la abundancia que está garantizada a través del plan de redención, a través de los méritos del Mesías, para que en esa vida en abundancia podamos disfrutar del todo de su reino, de lo que proviene de él, de la hechura que viene de sus manos, de la hechura que viene de su reino, de los portales de los cielos que se revelan a tu vida, toda vez que aceptas caminar en sacrificio para obtener conocimiento de una vida humillada delante del Rey. Entonces el Eterno exaltó por sobre todo nombre a Yeshua, para que al nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. En la medida que tú tengas una vida humillada delante de Él, potencialmente la gente a tu alrededor buscará confesar el nombre de Yeshua. En otras palabras, la gente procurará conocer a tu Dios. La gente procurará conocer al Dios que tú sirves. La gente querrá vivir como tú vives, porque tu forma de vida corresponde a la forma como Yeshua te ha enseñado, a la forma como el Eterno nos ha enseñado. Amén, mis amados. De allí la importancia de una vida en sacrificio. Hashem no estaba interesado en sí mismo, porque también es otro error de interpretación creer que el Eterno estaba interesado en la vida de Isaac, ¿no? ¿Quién le dio Isaac a Abraham? No fue el Eterno. Si se lo dio, no era mayor implicación el quitárselo. No es la vida de Isaac. Era la disposición de Abraham en entregar esa ofrenda, en entregar ese sacrificio, en presentar ese sacrificio que representaba ser lo más importante de su vida. Lo que le produjo gracia, lo que le produjo risa, como fue el caso de Isaac, como fue el caso de la profecía en el nacimiento de Isaac. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? ¿Está dispuesto a sacrificar a ese Isaac? ¿Quién es tu Isaac? ¿El trabajo? ¿Quién es tu Isaac? ¿Un automóvil? ¿Quién es tu Isaac? ¿Tu futuro? ¿Un proyecto? ¿Una empresa? ¿Quién es tu Isaac? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo? Porque solo en la disposición de tu corazón por sacrificarlo es cuando Hashem va a proveer. Y entonces le vas a conocer como Adonai Jireh, como el Señor proveedor. Amén. Algunos de los que estamos acá presentes no le hemos conocido como proveedor porque no estamos dispuestos a sacrificar. Sacrifica. Conocerás al Eterno como Adonai Jireh, como el Señor proveedor. Amén, mis amados. Baruch Hashem. Oremos, pongámonos sobre nuestros pies. Y les regalo esta palabra. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Eterno. Hashem ha visto en ti un corazón afanado. Hashem ha visto en ti muchas ocupaciones, preocupaciones, pero no ha visto que las has presentado en súplicas delante de Él. Tampoco ha visto que te has presentado con acción de gracias por lo que Él te ha dado y por lo que Él te dará. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo argumento, toda lógica, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Mesías. Padre eterno, yo presento este remanente delante de ti, para que tú le sigas enseñando
sobre una vida en sacrificio. Una vida, Padre, donde sacrificamos lo que más amamos por ti y te demostramos que te amamos mucho más a ti cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos fuera de ti. Enséñanos, enseña a este pueblo, Padre, a vivir en sacrificio, para que aprendan a ser humillados bajo tu mano poderosa y en esa medida, Padre eterno, aprendan a tener fe, obtengan emuná, obtengan confianza en ti. Levántalos, Padre, levántanos, Padre, levántanos, Padre, que atesoremos lo que hay en tu corazón, que veamos, que evaluemos, que midamos todo lo que nos rodea con tu perspectiva, no con la nuestra. En el nombre de Yeshua. Ayúdanos a mantenernos en tu reino. Ayúdanos a mantenernos en tu obra, a estar dispuestos, Señor, a velar por los intereses de otros más que por los propios, a negarnos a nosotros mismos, a ser discípulos de Yeshua, a procurar hacer lo que Él hizo, en el nombre de Yeshua, Padre. Enséñanos, enséñanos, Abba, Padre, enséñanos, enséñanos, trascienda palabras, que lo vivamos, Padre, en nuestro cuerpo, en nuestros corazones, en nuestro ser interior. La importancia, Padre, de negarnos a nosotros mismos. La importancia, Padre, de obedecerte de forma extraordinaria, de sacrificar aquello que más hemos amado, de sacrificar aquello que representa nuestro Isaac, nuestro contentamiento, nuestra razón de ser en nuestro gozo. Lo sacrificamos por ti, no para autoflagelarnos, sino para mostrarte, Padre, que te amamos a ti, a ti, a ti y a ti. Llévanos, Padre, con bien, en bendición, con claridad en nuestras mentes para nuestras decisiones. Con una mente renovada, Padre, queriendo conquistar al mundo en esta semana que viene. Pero conquistaremos, Padre, partiendo de nuestro propio ser, dirigidos por ti, por tu Espíritu, obedeciéndote a ti, Padre, en lo que podamos obedecer, y esforzándonos, Padre, por caminar en esta senda de justicia. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Sean todos bendecidos, mis amados. Paz y bendiciones para todos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento cubre y proteja sus corazones. Amén. En el Mesías nuestro Señor.